¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a trabajar sobre derivadas con regla de la cadena. Cuando hablamos de regla de la cadena es que vamos a encadenar varias fórmulas para resolver la derivada de una función. O sea que utilizaremos varias fórmulas para solucionar una derivada. Entonces, por ejemplo, si tengo la función coseno del logaritmo natural de 3x, esta función tiene involucrado a un coseno y a un logaritmo, que sería utilizar esta fórmula, la fórmula del coseno y la fórmula del logaritmo. Entonces, como vamos a involucrar dos fórmulas, tenemos que hacer una cadena. Tenemos que empezar con una y encadenarla con la otra. ¿Con cuál vamos a empezar? Se empieza con la que esté más afuera de la función, la que esté mandando. En este caso, el que manda es el coseno, porque tenemos que sacar el coseno de un logaritmo. Por lo tanto, la que manda es el coseno y después el logaritmo. Entonces, como la que manda es el coseno, empezaríamos con la función coseno. Y si nos vamos a la función coseno, necesitamos u y u'. Entonces, u y u', o sea, u derivada. La u sería todo lo que esté dentro del coseno. O sea que la u va a ser el logaritmo natural de 3x. Y este lo tenemos que derivar. Y aquí es donde utilizamos una cadena. Necesitamos el logaritmo natural de 3x. Entonces, como es logaritmo, lo vamos a hacer con la fórmula de logaritmo. Y para el logaritmo también necesitamos u y u'. Entonces voy a utilizar la fórmula de logaritmo de u. Y para eso necesito u y u'. La u en el logaritmo, pues sería el 3x. Y la derivada de 3x, pues aquí nos dice la derivada de ax es igual a a, o sea que sería 3. Y aplicamos ya la fórmula de logaritmo que dice que es u' sobre u. Entonces voy a dividir 3 entre 3x. Si divido 3 entre 3, pues me da 1, entonces me va a quedar nada más 1 sobre x, o sea que se elimina el 3 con el 3. Y este sería mi u'. Ahora sí, ya voy a terminar lo que es mi derivada. Mi derivada es derivar el coseno, y el coseno que dice menos u' seno de u. Entonces menos u', y la u' ya la calculé que es 1 sobre x, seno de u. ¿Y la u quién es? Logaritmo natural de 3x. Y esa sería la derivada utilizando la regla de la cadena. Vamos a hacer ahorita muchos ejemplos en este video. Tenemos aquí otra función. En este caso, la fórmula que manda pues sería la de la exponencial, o sea, la de e a la u. Y la otra fórmula sería la de coseno. Entonces empezaríamos con la de e, porque la que está mandando dice exponencial del coseno. La que nombramos primero es la que manda, entonces exponencial del coseno. Vamos a empezar con exponencial, y para la exponencial necesitamos u y u'. La u en este caso es todo lo que está arriba de la exponencial, como aquí nos dice la fórmula. Entonces sería coseno de 3x más 4. Y lo tenemos que derivar, entonces hacemos una cadena con la fórmula de coseno de u. Y la fórmula de coseno de u pues me pide u' y u. U y u'. La u en este caso pues sería el 3x más 4. Y la derivada de 3x más 4, pues la derivada de 3x, utilizando esta, es 3. Y la derivada de 4, utilizando esta, es 0. Entonces me quedaría nomás el puro 3. Aquí, entonces, aplicando la fórmula de coseno, me dice que es menos u' seno de u. Entonces aplico la fórmula y va a ser menos u', que sería 3, seno de u. Y u sería, en este caso, el 3x más 4. Por lo tanto,
Aquí pondríamos 3x más 4. Y ya tengo mi u y u'. Ahora sí ya puedo encontrar la derivada, que era con la fórmula de la exponencial que me dice u' e a la u. Entonces u' en este caso sería menos 3 seno de 3x más 4 e a la u, que es coseno, aquí está la u, coseno de 3x más 4. Y ese sería mi derivada. Ahí tenemos otro ejemplo. Raíz de coseno de 3x más 5. Como estamos nombrando primero la raíz, esa es la fórmula que manda, pero la raíz recordemos que en realidad es una potencia, entonces la convertimos primero a potencia. 3x más 5. En realidad esto está elevado a la 1 medio. Entonces es una potencia y por lo tanto es la fórmula de u a la n, que sería esta fórmula de aquí. Déjenme borrar esto que ya tenía. Entonces la fórmula sería u a la n, sería esta la que manda. Necesitamos nu' y n menos 1. Son los elementos que necesitamos para derivar. Entonces necesitamos n, u y u'. En este caso la n pues es el exponente, que sería 1 medio. Y la u viene siendo todo lo que está como base. En este caso sería el coseno de 3x más 5. Entonces hacemos una cadena con la fórmula de coseno de u. Y para la fórmula del coseno de u, pues necesitamos u y u'. Entonces hay que sacar la u y la u'. La u en este caso pues es el 3x más 5. Y la u', pues la derivada de 3x es 3 y la derivada de 5 es 0. Entonces me quedaría el puro 3. Por lo tanto la derivada sería del coseno sería menos u' seno de u. Menos 3 seno de 3x más 5. Entonces ya tengo mi n, mi u y mi u'. Ahora sí ya puedo encontrar la derivada con la fórmula que mandaba, que dijimos que la fórmula que mandaba en este caso era la de u a la n. Entonces, seguimos la fórmula de u a la n, dice que pongamos primero n es 1 medio, y luego dice que pongamos u', que es menos 3 seno de 3x más 5. Y luego dice que pongamos u a la n menos 1. La u viene siendo el coseno, entonces coseno de 3x más 5 elevado a la n menos 1. Entonces 1 medio menos 1, pues me da menos 1 medio. Y este sería el resultado. No lo van a desarrollar más, así lo pueden dejar. Ese sería el resultado de la derivada. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso estamos hablando de una división, exponencial dividido entre logaritmo. Por lo tanto, la fórmula que manda pues es la de u sobre b. Entonces vamos a necesitar u, b, u' y b', o b derivada. La u en este caso es lo que esté arriba, o sea que es la exponencial de 3x cuadrada. Y la v es el logaritmo natural de 3x cúbica. Para nosotros poder encontrar la derivada, pues necesitamos hacer un par de cadenas. En este caso una cadena con la exponencial, con e a la u. Y una cadena con logaritmo natural de u. Entonces para e a la u necesitamos u y u'. La u en este caso sería el 3x cuadrada. Y la derivada, pues utilizando esta fórmula, sería 2 por 3, 6, 6x y le resto 1 al exponente, 6x. Por lo tanto, siguiendo la fórmula de la exponencial me dice que es u' e a la u. Entonces quiere decir que
la u' sería 6x e a la 3x cuadrada. Y esa sería la derivada de la exponencial. Para el logaritmo igual necesitamos u y u'. La u en este caso es el 3x cúbica. Y la derivada, utilizando esta misma fórmula, 3 por 3, 9, 9x cuadrada, se le resta 1 al exponente. Ahora aplicamos la fórmula del logaritmo. El logaritmo dice que es u' sobre u. Como u' es 9x cuadrada, entonces vamos a poner 9x cuadrada sobre u, que es 3x cúbica. Esto se puede reducir. 9 dividido entre 3, pues te da 3. Y x2 se elimina con x2, nomás nos va a quedar una x abajo, entonces nos quedaría nada más 3 sobre x. Por lo tanto, para encontrar la derivada, lo que tendríamos que hacer pues es aplicar la fórmula de u sobre b. La fórmula de u sobre b, que aquí está, dice que es b por la derivada de u. Entonces, entre paréntesis ponemos b, que sería logaritmo natural de 3x cúbica por la derivada de u, que en este caso es 6x exponencial de 3x cuadrada, menos u por la derivada de b, u que sería logaritmo natural de 3x cúbica por la derivada de b, que sería 3 sobre x. Y todo eso se va a dividir entre b cuadrada, que sería logaritmo natural de 3x cúbica elevado al cuadrado. Y este sería el resultado de la función. Así es, hasta ahí vamos a dejar la respuesta. Aquí tengo otro ejemplo donde 5x cúbica está multiplicando al coseno. Por lo tanto, siempre que hablemos de multiplicar, pues vamos a hacer u por b. Entonces, u por b sería lo que mandaría. Necesitamos entonces u, b, u' y b'. La u en este caso pues sería el 5x cúbica y la v sería el coseno de exponencial de 3x. La derivada de u pues está muy sencilla, se aplica con esta fórmula, que sería 3 por 5, 15, 15x cuadrada, y ya está resuelta. Para la v necesitamos utilizar el coseno de u. El coseno de u pues es u, sería exponencial. En este caso la u pues sería el exponencial de 3x y la u' sería derivar la exponencial y la exponencial pues la derivo con esta fórmula, por lo que aquí tengo que hacer otra cadena. Hacemos otra cadenita y necesito u y u'. La u pues es el 3x de la exponencial porque estoy utilizando una cadena con e a la u y la derivada de 3x es 3. Por lo tanto, e a la u sería u', e a la u. Entonces me va a dar 3e a la 3x. Y ahora sí ya tengo la u y la u' para el coseno. Si me fijo en la fórmula del coseno, me dice que la derivada es menos u' seno de u. Entonces sería menos 3 exponencial de 3x seno de e a la 3x. Ahí está. Esto, pues es la v que estaba buscando. Menos 3e a la 3x seno de e a la 3x.
Ahí está. Y ahora sí, ya tengo mis 4 elementos y aplico la fórmula de u por b, ya para encontrar la derivada. La derivada entonces es u por la derivada de b. U en este caso es 5x cúbica por la derivada de b, que en este caso es menos 3 exponencial de 3x seno del exponencial de 3x. Más, estoy siguiendo esta fórmula, b por la derivada de u. La b es coseno de exponencial de 3x por la derivada de u, que en este caso es 15x cuadrada. Y ese sería el resultado de la derivada de esa función utilizando la regla de la cadena. Vamos a ver un ejemplo de una un poquito más compleja. En este tenemos el logaritmo de la exponencial elevado a la 5. Pero todo viene siendo la potencia 5. Por lo tanto, la fórmula que manda pues es la de u a la n. Dentro de la potencia está el logaritmo y dentro del logaritmo está el exponencial. Entonces, en ese orden nos vamos a resolver. Primero vamos con u a la n. Para eso necesitamos n, u', u y u'. En este caso la n viene siendo el 5 porque es el exponente. La u es todo lo que esté como base, o sea, sería logaritmo natural como base de la potencia. Logaritmo natural de la exponencial de 3x cuadrada más 2. Ahí está. Ese sería mi u. Y mi u', en este caso, yo tendría que hacer la derivada de esto utilizando regla de la cadena. Necesito utilizar logaritmo natural de u. La u viene siendo exponencial de 3x cuadrada más 2. Ese es mi u. Y mi u', pues es derivar esa exponencial, pero esa exponencial pues la voy a hacer con otra cadena, que en este caso va a ser la cadena de e a la u. Necesito u y u'. La u en la exponencial es el 3x cuadrada más 2. Y la u' pues sería 2 por 3, 6x. Ahora sí, aplico la fórmula de e a la u, me quedaría u', e a la u, o sea, 6x e a la 3x cuadrada más 2. Esta es mi derivada, que es la que va aquí. 6x e a la 3x cuadrada más 2. Entonces ya tengo mi u y u' del logaritmo. El logaritmo, la fórmula es u' sobre u. Entonces tendría que poner 6x exponencial de 3x cuadrada más 2 sobre exponencial de 3x cuadrada más 2. Por lo tanto, puedo eliminar y eliminar las exponenciales y me queda el puro 6x. Y 6x sería el u' que estaba buscando. Ya tengo entonces mi n, mi u y mi u' para obtener la derivada final con la fórmula que quedamos que mandaba, que era la de u a la n. Entonces nos vamos a la de u a la n, que dice que es n por u' por u a la n menos 1. N en este caso es 5. 5 por u', que es el 6x, por u a la n menos 1, o sea, el logaritmo natural de la exponencial de 3x cuadrada más 2. Cerramos y cerramos. Elevado a la n menos 1, o sea, elevado a la 4. Y ese sería mi resultado de la derivada. Aquí tenemos otra función donde tenemos la tangente del seno de 7x. Por lo tanto, la fórmula que manda es la de la tangente. Necesitamos u y u'. La u y la u', en este caso los vamos a obtener. La u vendría siendo seno de 7x. La u', pues se obtiene al hacer la cadena con seno de u. Necesitamos aquí lo que es u y u'. La u es 7x y la u' pues es 7, basándonos en esta fórmula. Entonces, el seno de u, la derivada es u' seno de u, en este caso,
Aquí esta fórmula está mal, es coseno de u. Coseno de u. Entonces aquí nos quedaría u' coseno de u. Por lo tanto sería 7 coseno de u, que sería 7x. Y esto es la derivada, o sea, este es el u', sería 7 coseno de 7x. Por lo tanto, la derivada es igual a lo que diga la fórmula de la tangente, que es u', que sería en este caso 7 coseno de 7x secante cuadrada de u, que sería en este caso seno de 7x. Ahí está, ese es el resultado que quedaría al aplicar la fórmula. U', que sería el 7 coseno de 7x, luego aquí sería secante cuadrada. Aquí le puse secante cuadrada. Secante cuadrada, ahí está. Secante cuadrada de, en este caso, u. ¿Y la u quién era? Seno de 7x. Esta sería la respuesta para ese ejercicio.